Gracias, Marta. Empiezo por daros las gracias por estar aquí, por felicitar a la Federación de Mujeres Progresistas por esta iniciativa. Es un placer, pero además no lo digo como mera fórmula, es un chute. Es un chute estar aquí con vosotras y es un chute oír a Marta. Oh, es un chute ver a los viejos amigos, a las viejas amigas, pero además es un chute saber que no estás tú sola en tu despacho, en tu facultad, luchando individualmente, sino que aquí estamos todas. Me ha encantado, me ha parecido tan gráfico tu metáfora, tu imagen, mejor dicho, de la astronomía. Es decir, tú ahí ves puntos y la educación en género te hace ver lo que hay detrás de los puntos, la constelación. Así que si me dejas, la voy a usar porque me encanta. Yo, como os ha dicho Teresa en su amable presentación, yo soy lingüista y voy a hablar solamente del lenguaje. Sabéis que durante décadas las lingüistas feministas hemos hecho a la ciudadanía consciente de las consecuencias de un uso del lenguaje que consideramos sexista. Entre ellas, denunciábamos usar estereotipos y generalizaciones sobre los sexos, representar a las mujeres de forma negativa, ignorar las aportaciones de las mujeres a la cultura, etcétera, invisibilizarlas mediante la utilización masiva del masculino para incluir a mujeres y a hombres, etcétera. Estos eran usos con mayúsculas, sexistas, es decir, eran usos sexistas estructurales, formaban parte de la estructura de nuestra cultura. Yo a eso le llamo usos sexistas, no micromachismos. Y contra esos usos con mayúsculas sigue siendo imprescindible reivindicar los usos que se conocen como lenguaje sexista. ¿Por qué? Para las mujeres siguen siendo necesarios como instrumento de afirmación del yo femenino. Y para las mujeres como fórmula de reconocimiento de la alteridad, de la diferencia. Sin fórmulas antisexistas en el lenguaje, las mujeres desaparecemos en la lengua y los hombres no se acuerdan de que existimos o nos desprecian verbalmente. Por tanto, no es que con lo que vaya a decir a continuación esté diciendo que ya no hace falta las viejas fórmulas de utilizar el lenguaje no sexista, en absoluto. Pero es que hoy voy a hablar de otro tipo de sexismo lingüístico, mucho más velado, lo que llamamos el micromachismo verbal, que es el que se produce en la conversación, en el discurso de la vida diaria. Por tanto, con micromachismos verbales o micromachismos lingüísticos me refiero a aquellos momentos en los que el sexismo se hace patente en el flujo conversacional, pero es difícil señalarlo o poner resistencia y dar una respuesta apropiada. También se le ha llamado sexismo lingüístico encubierto y micromachismo verbal. Son casos que oscilan entre lo que se viene clasificando como hostilidad, benevolencia y neomachismo o neosexismo, o postmachismo, ya que está aquí Miguel. Nos preocupa porque, como todo comportamiento, se aprende y se transmite. Por ello, desde aquí alertaré sobre estas nuevas formas de sexismo verbal, describiré algunos de sus rasgos, solo algunos porque no me da tiempo de más, y me preguntaré cómo contrarrestarlas. Os pondré un primer ejemplo que ilustrará cómo funciona el micromachismo en el discurso. Sabéis que durante décadas las mujeres y los hombres con conciencia feminista hemos insistido en la utilización del apelativo profesional que se adecuase al sexo de quien ocupaba la profesión. Es decir, yo soy catedrática, soy abogada, soy arquitecta, y no arquitecto, catedrático y abogado. También hemos denunciado el doble valor de ciertos términos según el sexo. O sea, tú eres un zorro, que bien, que positivo, y tú eres una zorra, que mal, que negativo. Tú eres un hombre público, tú eres una mujer pública, etcétera. Lo que llamábamos duales aparentes o derogación semántica de lo femenino. Con ello nos referíamos al hecho de que los términos asociados a las mujeres tienden a adquirir con el tiempo connotaciones negativas o connotaciones sexuales frente al mismo término aplicado a los varones. El típico caso es gobernante-gobernanta. Con el tiempo, gobernante, según el DRAE, según el diccionario, es quien gobierna, y gobernanta es, leo, del DRAE 2014, mujer que en los grandes hoteles tiene a su cargo el servicio de un piso en lo tocante a la limpieza de habitaciones. Bien, durante décadas hemos luchado para que la connotación peyorativa del femenino desapareciese y para que se usase el femenino en todas las referencias a las mujeres, especialmente en las profesionales. Pero el siguiente titular de un diario nacional ilustra perfectamente cómo el uso femenino del término profesional no asegura la modificación de actitudes hacia las mujeres. Es decir, hemos dicho toda la vida que no nos llaméis gobernanta, que gobernanta no sea la que hace la limpieza, que sea lo mismo, que Esperanza Aguirre es gobernanta, pero también Mariano Rajoy, pongamos. Pues ya está, vamos a usar el masculino y el femenino en igualdad, que el femenino no esté derogado. Bueno, pues fijaros cómo se utiliza. No sé si lo leéis bien. Parece que al usar el femenino ya ha llegado el final del sexismo. Mentira.
sigue sin utilizarse de forma simétrica al masculino, porque aunque designe, como este titular del ABC, a la lideresa de un partido político, no es para significar que gobierna, que es lo que dice el DRAE, sino la nueva denotación es déspota, o más, como más adelante el texto pone de manifiesto, una mujer con un comportamiento dominante, exigente y altivo. También Federico Jiménez Los Santos, por poner un ejemplo, es que le escucho mucho, le pongo la radio por la mañana. Entonces, Federico Jiménez Los Santos recurre frecuentemente al femenino profesional o ocupacional como insulto. Es decir, no las pagamos para hacer de modelas cuando se habla de mujeres del PSOE o del PP. Otro día clasificó a la actual presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, como la Popeye. O sea, el Popeye pasa a ser la Popeya y es mucho más insulto que si solamente se usara el masculino. Es decir, según demuestran estos casos y muchísimos más que tengo, la utilización de un sustantivo femenino, rasgo que propugnábamos como antisexista por excelencia, no tiene frutos positivos necesariamente. Y es que en los significados no residen en las palabras aisladas, es decir, solamente con usar el femenino ya... No. Las palabras, el significado de las palabras se negocia en el discurso, en la conversación, y ese es precisamente el terreno de los micromachismos verbales y en lo que me voy a concentrar. En todos los casos, el micromachismo verbal existe porque existe un contexto sexista anterior que garantiza el sentido machista del mensaje, que lo revitaliza y lo mantiene. Esto es sexista porque a pesar de utilizar el femenino, existe un contexto anterior que dice que lo femenino es derogativo. Está derogado, es peyorativo, es inferior, etc. Y en la vida cotidiana es realmente arduo y complicado ponerse a los significados que circulan libremente a nuestro alrededor y que forman parte del sentido común, de las ideas que nadie en particular ha inventado, sino que están ahí, Rafa lo ha dicho muy bien, Marta después. Como no existe un origen claro, como están funcionando, como si hubieran estado ahí siempre, como si respondieran a una realidad, están a disposición de cualquier hablante. Un ejemplo es cuando alguien te dice, piensas como una mujer. Tomada la frase literalmente, no parece contener ninguna palabra o expresión sexista. Sin embargo, detrás de la frase se esconde todo un cuerpo misógino de doctrina que se ha institucionalizado en nuestras mentes. Es ese contexto ideológico el que hace de la frase un insulto. Y la frase no se entiende si no es en relación a ese contexto. Al definirte, te han colocado no en la posición que tú has elegido, sino en otra que alguien ha elegido por ti. Por ejemplo, cuando una niña dice, ¿habéis visto este vídeo? Sí, es buenísimo, ¿verdad? ¿Me lo pones, por favor? Solamente el principio, vamos a ver un instante, porque la niña tarda mucho, pero solamente vamos a ver un instante, pero yo os recomiendo que lo veáis porque es estupendo. A mí, mi hijo mayor, que ya tiene una niña, le llegó al alma, en ese momento le llegó al alma. Y eso es lo que dicen, por cierto, muchísimo de los padres que escriben en los comentarios de los blogs. Y es que, claro, ¿corres como una niña? Pues claro, ¿cómo voy a correr como una niña si soy una niña? Que es lo que soy. Lo que pasa es que en el momento que se dice, bueno, no sé si lo vamos a poder ver porque hay problemas para la conexión a Internet. Es solamente el principio, sin audición. Porque cuando te dicen eso a una niña, como si te dicen piensas como una mujer o corres como una niña, haces esto como una niña, si te enfadas y lo niegas, estás aceptando la visión negativa de las niñas. No corro como una niña. Luego estás aceptando que las niñas corren de una manera indirecta. Y si lo aceptas, también pareces estar aceptando toda la historia de la misoginia que el comentario arrastra. Que eso es lo que, este vídeo intenta. El problema es que ¿en qué posición nos coloca a las mujeres este tipo de comentarios que aparentemente no son sexistas porque corres como una niña, pues claro, soy una niña, o piensas como mujer porque claro, pues eras mujer? No lo vamos a ver. El consejo final que propone, ya me había dicho el técnico que es casi imposible, que era imposible, así que no pasa nada. El consejo final que propone en este caso el vídeo es reescribe la historia del término. Es decir, cambia la historia y di qué es correr como una niña, qué es pensar como una mujer, con orgullo. Pero es que esto no siempre se logra. Y es que una de las intenciones más claras de los micromachismos verbales, que ahora os voy a traer muchos ejemplos, es que tratan de reinstalar a las mujeres en la posición que ocupábamos antes de haber cambiado los significados de los términos y reescrito la historia.
Lo malo es que el micromachismo verbal es un recurso de las lenguas a disposición de cualquier hablante, quien se puede apoyar en la ironía, el humor, los dobles significados y fundamentalmente en los estereotipos. El sexismo indirecto, los micromachismos verbales, suelen caracterizarse por una serie de rasgos que son compatibles entre sí, es decir, que se pueden producir a la vez, varios de ellos, que son los estereotipos, los silencios que he hablado antes, que han mencionado Rafa, los razonamientos que ha mencionado también él. Pero yo me voy a centrar ahora mismo en 3 para que los entendáis. El humor, las presuposiciones y los mensajes que entran en conflicto entre sí. Vamos a ver cómo los micromachismos se valen de estos 3 recursos. Y empiezo por una tesis doctoral leída en la Universidad de Valencia el año pasado, que analiza precisamente chistes que aparecen en Internet. Y os cojo uno, porque aunque no entendáis muy bien en inglés, compré a mi hijo un iPad, a mi hija le compré un iPod, mi señora me dio un iPhone y yo le compré a ella un iron, que es plancha en inglés. Parece que el autor es consciente de que el papel doméstico atribuido tradicionalmente a las mujeres no es admisible. ¿Y entonces qué hace para mantenerlo? Recurrir al chiste. Puede parecer que lo está subvirtiendo, que está ironizando, pero en realidad se está moviendo en un terreno seguro, porque si afirmase lo mismo en un contexto serio se le atacaría. El humor permite que el hombre micromachista se mueva a salvo. Y lo malo del humor es que es un recurso social de vital importancia. Nos valemos del humor para subvertir la realidad, para retar al poder, para desobedecer a la autoridad, pero también para imponer la ley del más fuerte. Es muy intrincado reaccionar ante un comentario sexista presentado de forma festiva. Seguro que todos lo habéis experimentado cuando te dicen, como tú lo dicen, en tono de broma. Es decir, este es uno de los muchísimos que hay en Internet. Podemos preguntarnos, ¿está con un chiste ironizando sobre las creencias sexistas o está invocando una ideología para reinstalarla con sentido del humor? Pues lo segundo, más bien. Porque es lo que también se ha llamado retromachismo o retrosexismo, algo que se presenta como propiedad del pasado, camuflando que es una creencia sexista actual, como una simple referencia a otra época en lugar de una crítica al machismo presente. Es decir, es un machismo con coartada. El humor es fundamental en los micromachismos porque se deja en la mente de la audiencia la posibilidad de deducir machismo. Quien hace el chiste o el comentario festivo siempre puede rebatir una acusación de sexismo diciendo que no tenía una intención seria y que poco sentido del humor tienes porque te has sentido ofendida. En ocasiones se producen comentarios absolutamente sexistas, pero en un contexto en el que aparentemente ese sexismo es inaceptable. Como es inaceptable, tendemos a percibirlo como algo jocoso. Y si lo consideramos producto de la reflexión, son los propios autores quienes se escudan en que se trataba de una broma. Me estoy acordando de ese chiste horrible, asqueroso, repugnante de Salvador Sostres, de las niñas sin olor a amoníaco en las bragas, ¿os acordáis? Wikipedia lo refleja exactamente, teclear Salvador Sostres y ahí está, lo cual me alegro estupendamente, que quede ahí. Para algo a veces sirve Internet y es para que quede entero. Os leo, el 10 de noviembre de 2010 en el programa de debate de Telemadrid Alto y Claro, dirigido por Isabel San Sebastián, Salvador Sostres bromeó sobre el desfile de lencería de Victoria's Secret. A partir de ese punto, el tertuliano empezó a comparar a las mujeres maduras con las jóvenes. Según sus palabras, las chicas de 18 y 19 años, cito, aún no huelen a ácido úrico, están limpias, tienen olor a santidad, fin de cita. Entonces la moderadora advirtió a Sostres que sus comentarios son propios de una mente enferma, mientras le mira con cara de perplejidad. Le indica que hay niños en el plató, que quizás es el momento para hablar así. San Sebastián pregunta al público de qué colegios vienen y ellos contestan que de Marruecos, Cataluña y Cádiz. El periodista sigue con su argumentación entre risas y explica que el punto mágico de esas chicas está entre los 17 con la tensión de la carne. Esto ocurrió en el Telemadrid. Entre bromas, Isabel San Sebastián unas veces asustada y otras veces riéndose. Es decir, eso para mí de todas maneras no es micromachismo, es macromachismo. Pero el problema es que la línea que separa el machismo benevolente del primer chiste, a la asquerosa broma del segundo, es muy difícil de medir y nos movemos las mujeres y los hombres en un terreno muy movedizo a la hora de rebatir el micromachismo cuando se utiliza el sentido del humor. Por tanto, una característica típica del micromachismo en la que se apoya para poderlas desarrollar lingüísticamente es el micromachismo. La segunda es las presuposiciones. Otra característica es así. Llamamos presuposiciones a esas ideas que no están articuladas expresamente, pero que son necesarias para entender el significado de la frase. Quienes las escuchan tienen que deducir el sentido apoyándose en el significado sexista que está circulando. Este es mi amigo Federico Jiménez Los Santos. Mariano no va a ganar las próximas elecciones. Mariano no gana ni al Musa, su señora.
La presuposición, por supuesto, es que las mujeres no saben ni jugar al mus. Combatir los micromachismos verbales supone... aquí el colectivo homosexual lo ha explicado estupendamente. Y quiero decir que alguien que precisamente este tipo de presuposiciones es muy difícil de combatir, pero se puede hacer. Y Tania Sánchez lo hizo estupendamente en el programa de la Sexta Noche, cuando le dijeron, cuando Eduardo Inda pregunta, no a Francisco Maruenda, que suele mostrarse contrariado y enojado, y estaba situado a su derecha, sino a Tania Sánchez. Contéstame a una pregunta, ¿por qué estás siempre tan enfadado? También tenía el vídeo, pues si alguien lo quiere ver. A la que la diputada respondió haciendo utiliza esa preposición, no estoy enfadada, soy una persona seria. Sé que te cuesta imaginar que haya mujeres que mantenemos una posición seria cuando las cosas son serias, pero te tienes que ir acostumbrando porque estamos en el siglo XXI y las mujeres no sonreímos para estar a tu servicio ni para agradarte. Claro, es que es la única forma, o sea, es rebatir la presuposición, pero no todas tenemos ese arma, tenemos esa capacidad, con lo cual te suelen dejar como desarmada por esas presuposiciones. Y finalmente el tercer mecanismo que comento, de los muchos que podría comentar en los que se apoyan los micromachismos verbales, son los mensajes contradictorios. Perdón, era este. Y los mensajes que además hacen posible el tono condescendiente. Y también es muy difícil de luchar. Cuando es una persona, normalmente un hombre, da un mensaje contradictorio. De tal manera, son dos mensajes, está dando a la vez. Cuando entran en conflicto, uno de los mensajes descarga de responsabilidad al autor por el otro. Este comentario, por ejemplo, tomado de un foro de internet. No creo que importe qué trabajo tiene cada persona en la pareja. Me gusta que mi novia sea ambiciosa, tenga su carrera profesional y trabaje mucho. Es un mensaje. Y a continuación el contradictorio. Ahora bien, no estoy segura de cómo me sentaría que ganase más que yo. Claro. Parece que uno de los mensajes rompe el viejo estereotipo del rol femenino porque ya no somos es lo mismo, no somos las mujeres las únicas cuidadoras y la maternidad no es el único papel a cumplir de las mujeres. Parece que gana el mensaje rompedor, pero a continuación lo que se hace es afianzar, en realidad lo que se hace es afianzar el mensaje. O sea, está bien que seas ambiciosa, pero no que ganes más que yo. Está bien que tengas un niño, pero cada vez que ahora vengas a te vamos a decir dónde has dejado a tu niño. ¿Cómo ofrecer resistencia ante este tipo de machismos pequeñitos? Ya lo he dicho, preguntándonos qué construcción del género se produce en cada intercambio, qué relaciones de género contribuyen a crear y, en tercer lugar, a quién benefician, porque siempre benefician a alguien. Y eso nos lo preguntamos pocas veces. ¿A quién beneficia el micromachismo? Estos pequeños comentarios. ¿Quién gana, por ejemplo, con el neologismo políticamente incorrecto? Pues en una palabra, como hemos llegado a ser el políticamente correcto, revitaliza el machismo de manera indirecta y dota de cualidades positivas un comportamiento que antes se describía como agresivo, insultante y machista. Te acoge sin impunidad a un comportamiento sexista. Como soy políticamente incorrecto, o sea, que preguntarnos a quién beneficia cada uno de los micromachismos es fundamental para llegar a considerar que son micromachistas, ver cómo funcionan y poder desestabilizarlos. Me he pasado, ¿verdad, Teresa? Muchas gracias por vuestra atención. Hola, pues nada, yo también encantada de estar aquí hoy. Y bueno, como creo que pues uno de los objetivos de la jornada es precisamente visibilizar o hablar del papel de los agentes socializadores en la transmisión de estos pequeños o micromachismos o machismos cotidianos. Bueno, pues creo que nadie duda del papel de los medios de comunicación, ¿no? Precisamente como agentes socializadores, como foros de discusión pública y también como legitimadores, ¿no? de ideas, de conductas, de opiniones. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que hay que hacer como una primera observación, que es que los medios de comunicación, los discursos de los medios de comunicación no son neutros en general, pero tampoco son neutros en términos de género, ¿no? Si están empapados, digamos, de la corriente principal o del sistema en el que vivimos, que es, entre otras cosas, es patriarcal. Y eso hace pues que tengan una visión androcéntrica y machista, ¿no? de la realidad. Y esto, bueno, por resumir mucho, se puede ver como en dos cosas o en dos vertientes.
Por un lado, yo creo que hay una como más visible o más aceptada o más visible y más ya asumida, que es la escasa presencia de las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Por un lado, escasa presencia, por ejemplo, en las noticias en sí, porque de hecho ya hay un montón de estudios internacionales, también nacionales. Ha habido muchas profesoras que han hecho investigaciones, sobre todo pues, sobre la presencia de las mujeres en los titulares, ¿no? Y sale una presencia escasísima. O sobre la presencia de las mujeres ya como protagonistas de la noticia, sobre todo también teniendo en cuenta en qué secciones salen, ¿no? Pues se ve como protagonistas salen en muy pocas noticias, pero si además miramos dentro de las secciones que se consideran como, ¿no?, más duras, importantes en los medios de comunicación, ¿no?, política, economía, pues la presencia aún es más pequeña. Por no hablar de algunas como los deportes, que creo que ayer ya se habló en la jornada, que cuando la presencia es directamente nula, no existen. Y también esta presencia escasa se ve, por ejemplo, a la hora de buscar voces, ¿no?, o fuentes en las noticias. Se recurre mucho menos a las mujeres como fuentes de información o como personas a las que pedir una opinión sobre algo, ¿no? Esto es muy habitual en los medios, en las noticias, ¿no? Se recurre a expertos, a expertas, a gente que conoce un área para recabar opiniones o para recabar ideas, y eso es uno de los grandes problemas, ¿no? No hay para nada una presencia equilibrada tampoco a la hora, por ejemplo, de ir a esas fuentes. De hecho, hay algunas iniciativas aquí en España que no sé si conocéis, que por ejemplo se ha hecho un censo de expertas precisamente para que no haya, porque muchas veces ¿no?, cuando se le interpela a los periodistas ¿por qué sucede esto? Bueno, es que es más difícil, no es tan fácil acudir hay menos mujeres, hay tal, y hay varias iniciativas que han hecho este censo de expertas para demostrar que hay muchas mujeres disponibles para hablar de economía, de política, de tal, de cual, y para ponerlo fácil, ¿no? Decir, bueno, está aquí su directorio, podéis acudir a ellas. Y bueno, esa sería una de las vertientes que digo que me parece como más visible o aceptada, quizá porque a lo mejor se puede medir, ¿no? Es fácil de medir y hay investigaciones al respecto, pero hay otra que yo creo que es quizá más difícil a lo mejor de explicar o de hacer ver, a veces, que tiene que ver más con los discursos y con la forma de representar, ¿no? Estos discursos y ese enfoque, digamos, la perspectiva con la que se presentan las noticias, incluso lo que se considera noticia o no, o lo que se considera importante o no para que ocupe un trozo de un telediario, de un boletín o de un periódico, de una revista, también es significativo, ¿no? Y a mí, bueno, para explicar un poco más esta segunda vertiente, a mí hay dos conceptos que habla una profesora, Juana Gallego, que ha investigado muchísimo sobre el periodismo con perspectiva de género. Ella usa dos conceptos para explicar esto. Por un lado, ella dice que los medios él hace y ella es, ¿no? Es decir, los hombres son representados por lo que hacen, por las acciones, y las mujeres somos representados más como por lo que somos, por lo que parecemos, o somos representadas como sujetos que observar, ¿no? Sujetos que somos observadas, ¿no? Dice, él es verbo y ella es atributo, ¿no? Esto se puede ver mucho, es verdad que, por ejemplo, lo más evidente es los comentarios que siempre hay sobre la apariencia de las mujeres. Es muy frecuente encontrar, incluso en informaciones donde las mujeres son protagonistas, porque no queda más remedio, porque estamos hablando de una presidenta del gobierno o de una ministra, como el recurso a la apariencia, al aspecto físico, a la forma de vestir o a su vida personal, privada, de si ha dejado su hijo, ¿no? Es está muy presente, ¿no? Es muy constante. Hemos visto comentarios de este tipo desde Angela Merkel a todas, ¿no? Está ahí. Y luego la otra, digamos, concepto que sirve para explicar un poco esto del discurso es que hay un nosotros y un ellas, ¿no? En general en el discurso también periodístico. Ese nosotros, digamos, sería el sujeto con el que se identifican las personas que hacen la información, independientemente de tu sexo, ¿no? Y ese nosotros es masculino. Y luego están ellas, ¿no? Las mujeres.
¿Cómo se puede ver esto, ¿no? Pues, por ejemplo, a las mujeres se las representa mucho en cuanto a género, ¿no? Como género. Y, por ejemplo, a las mujeres se nos hacen muy responsables de lo que hacen otras mujeres. Algo que, por ejemplo, no sucede con los hombres, ¿no? Luego lo vemos más adelante cuando hable más de cómo se habla, cómo se representa la violencia machista. Porque, vamos, una expresión muy clara de este nosotros, ellas es muy frecuente, todas las semanas te puedes encontrar en cualquier web o periódico o tal, algún tipo de, no sé, pieza hecha con mujeres desnudas o en bikini o tal, y esas piezas se presentan como, pues por ejemplo, ¿no? Hay un partido de fútbol, la alineación, la otra alineación, más tal, no sé qué, se presenta, digamos, sin pudor ninguno, como algo normal, ¿no? Se muestra a las mujeres de esa forma y de hecho, ¿qué se está dando por hecho así? Que el lector es un hombre heterosexual que quiere leer eso y que le va a gustar eso, ¿no? Y cómo reciben eso, por ejemplo, las lectoras, ¿no? Es como una forma de señalarte que ese espacio es masculino o está masculinizado, ¿no? A mí me ha llamado la atención hace unas semanas, cuando el referéndum de Escocia también, leí en varios sitios titulares que eran el voto de las mujeres decidirá el referéndum de Escocia. Y yo me quedé un poco y digo, claro, ¿no? O sea, una cosa es visibilizar, que creo que evidentemente lo tiene que hacer el periodismo con perspectiva de género, visibilizar a las mujeres, la acción de las mujeres, tal, y otra cosa es representarnos como si fuéramos una minoría, ¿no? Cuando se dice eso a mí me parece una obviedad, quiero decir, es como si aquí en España dices que el voto de las mujeres va a decidir las elecciones generales, pues sí, ¿no? En la misma medida que los hombres o en la medida en la que estamos los dos representados. Entonces, esa forma, ¿no? También de representar es como, parece que estamos excluidas un poco del discurso general y que se nos mete un poco, ¿no? de esa forma. O cuando se dice, por ejemplo, ellas también, ¿no? Ellas también ganan, o ellas también consiguen no sé qué. Hay muchas expertas que vienen a decir que se está diciendo tanto eso que ya no tiene sentido, que quizá hace un tiempo podía tener sentido decir, pues, las mujeres llegan a esto, o hay una primera mujer, la fiscalía estará perseguida por... Pero ahora ya que hay tantas mujeres en tantos espacios, el insistir permanentemente en habrá 2 mujeres en no sé qué cargo y habrá tal, es una forma de señalar también que no es lo normal aún, ¿no? Y que quizá no es tan normal que nosotras estemos en ese espacio. Luego también lo que he dicho, ¿no? Creo que esto tiene una expresión muy clara en cómo se representa, cómo se habla la violencia de género y la violencia sexual, ¿no? Esto de que a nosotras nos representan como género y se nos hace un poco responsables, ¿no? De lo que hacen otras mujeres, de lo que dicen otras mujeres, nos interpelan y por qué no tal. Por ejemplo, no sucede en el caso de los hombres, ¿no? Porque de hecho si alguien interpela como género a los hombres como responsables, ¿no? O decir, bueno, la violencia de género al final es cometida, perpetrada por hombres, es como, no, aquí es una responsabilidad individual, no hay una responsabilidad como género, ¿no? Tienes que hacerlo como no, es una responsabilidad de cada hombre que ha hecho eso, pero no se entiende que haya una responsabilidad compartida o que al menos haya una reflexión como género que hacer. Y al final también se ve, por ejemplo, en la falta de empatía que hay también en la forma en la que se habla sobre la violencia de género y sexual, ¿no? Yo, con los últimos casos así más sonados que ha habido tanto de violencia sexual como de género, de los que más se habla en los medios, o sea, yo me he dado cuenta de que creo que hay una falta de empatía hacia las víctimas y hacia hacia qué es lo que supone para las mujeres esa violencia cotidiana, ¿no? Y entonces eso hace que continuamente en el discurso también periodístico digamos que salgan por algún lado algunas cuestiones como pero ¿por qué no denuncian? Pero se exige a las mujeres que, por ejemplo, que haya también desde el discurso periodístico que haya una denuncia, ¿no? Impecable, que no haya una contradicción, que hagas esto o lo otro. No hay relatos casi que hablen del efecto de esa violencia tanto cotidiana, ¿no? El micromachismo como más de género sexual en las mujeres.
¿Qué pasa ahora? Yo creo que sí que ahora se está cuestionando mucho esto, desde las universidades, desde la práctica también, porque en los últimos años se ha estudiado mucho y se ha hablado mucho y hay muchas propuestas para hacer con periodismo con perspectiva de género, y creo que hay ejemplos que están demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma. Pero eso al mismo tiempo convive con una regresión, eso, en la forma de representar algunas cosas, como eso, la violencia de género, la violencia sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve que hay un auge de ciertos temas, ¿no?, de feministas y tal, porque se ve, ¿no?, que hay en los grandes medios se habla de esto, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, muchas veces se habla, pero en blogs pequeñitos, ¿no?, o en secciones como muy delimitadas. No hay una transversalidad, digamos, de estos temas, ¿no? Por ejemplo, se habla aquí de la reforma laboral, de los impactos de la crisis o de las cuotas en los partidos. Todo eso debería tener su sitio en la sección, en una sección concreta, la sección que corresponda, ¿no? Y lo que pasa muchas veces en los medios es que en cuanto hay algo que suene a mujeres, esto va al blog no sé qué, o esto va a sociedad, ¿no? Y precisamente a lo que hay que aspirar es a esa transversalidad, ¿no? A que cada asunto se trate en la sección que corresponda, y que no nos encasillen, ¿no? Para precisamente no reforzar ese discurso del nosotros, ellas, ¿no? Cuando hay un blog en el que se habla eso, se tratan esos temas y no se tratan en los otros espacios, se refuerza ese nosotros, ellas, ¿no? Da la sensación de que el discurso general es otro y que para hablar de igualdad o de cosas que afecten a las mujeres solo hay un espacio pequeñito, ¿no? Entonces, yo creo que sin dejar de aspirar a espacios también concretos o especializados para hablar de cosas, creo que también hay que reivindicar la presencia en todo el discurso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en el blog de micromachismos del diario.es, sí que teníamos un poco el reto de decir, bueno, queremos que sea un espacio donde recoger experiencias, pero en un cajón desastre, donde al final acabe cada cosa que suceda que tenga que ver con discriminación o con mujeres o con violencia. ¿Por qué? Porque creíamos que esos temas tienen que ir en los espacios que correspondan en el medio, ¿no? Y por eso hemos intentado hacer, por ejemplo, un blog más de experiencia, más vivencial, que no de noticias, ¿no? Aún así es muy difícil porque muchas veces pues surgen cosas y las metes y tal, pero estamos intentando hacer esa división para no crear esas parcelas, ¿no?, dentro de los medios. Que al final yo creo que el reto que tienen pues los medios de comunicación y tal, es ser coherentes, ¿no?, en ese discurso, en no tener solo un espacio para hablar o tener un espacio en el que a lo mejor hablas incluso de feminismo o hablas tal, pero luego se te va la coherencia cuando en los otros espacios del medio, ¿no?, cuando no incluyes la perspectiva de género en otros temas o cuando estás sacando, ¿no? Y ese creo que es el reto ahora, ¿no?, en el caso del periodismo, no contentarnos con esos espacios que a veces quedan muy bien y que hacen también quedar muy bien, tener un blog sobre tal, sino aspirar a que sea transversal y a que se aplique una perspectiva de género que impida que se reproduzcan también esos micromachismos y que impidan esa inercia al final también machista y de esa visión machista en los medios de comunicación. Y bueno, creo que tengo ya nada de tiempo, ¿no? O sea que encantada si hay preguntas o lo que sea.